Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video y bien, el día de hoy, como pueden ver en el título y la portada del video, estamos ante una ocasión algo particular, ya que aunque, bueno, a mis intereses de cómo voy planificando los videos, entre comillas, estamos en épocas de Jurassic World Rebirth y todo lo relacionado a ello, me gustaría tomar dos videos un poquito más misceláneos hablando de otros temas para precisamente mostrar lo que he hecho, bueno, o tal vez otros unboxings y reviews no tan relacionados a la franquicia jurásica. Y en esta ocasión estaremos revisando unos customs o figuras hechas por mí que se basan en diversos kaijus o figuras dentro del tokusatsu. Bueno, diversas figuras dentro de eso. Y pues estas están basadas e inspiradas y pues, bueno, más que nada están originadas desde el concepto de agarrar los típicos luchadores mexicanos, bueno, sí, las figuras, ¿no? Los muñecos de luchadores mexicanos o luchadores de lucha libre, no sé qué tan redundantes son a estas alturas, pero tomar estas figuras para hacer diversos kaijus que tengan precisamente una silueta humana o humanoide. Y bueno, este es el caso de todas las que he hecho y pues creo que el orden en el que las voy a hacer va a ser más o menos de antigüedad. Eso sí, quiero culminar con la figura más complicada que he hecho pues, yo qué sé, no sé si decirles línea o conjunto de figuras. Bueno, de este conjunto de figuras. Ya que pues bueno, también dentro de ello pues no sé si volveré a hacerlo una segunda vez. Yo ya sé que hay varios que faltan técnicamente y pues todavía hay un muy buen rango de kaijus humanoides o figuras del tokusatsu que podrían ser adaptadas a este formato, por así decirlo, pero en esta ocasión me centraré en los que hice. Aún así, pues como pueden darse cuenta, estas figuras me tardé un muy buen tiempo en hacerlas, digo. Creo que contando los meses de predesarrollo y desarrollo y cuando las fui anunciando poco a poco en el canal, ya llevamos como 5 meses, entonces quería mostrar las figuras bueno, de una buena vez, así que bueno, sin más dilación, primero empezaremos con uno de los kaijus más desconocidos, bueno, no desconocidos, pero sí de los más extraños del Atojo. No de los más extraños y desconocidos, pero entra más o menos, digo, la única razón por la que este kaiju sigue siendo, y bueno, y su película sigue siendo recordado es por otro kaiju que aparece en su propia película. Y no estoy hablando de nadie más y nadie menos que de el monstruo de Frankenstein o Frankenstein del Atojo. Aquí está, no agarra tan bien la cámara. ¿Qué onda? Creo que ahí agarra más o menos la cámara. Y bueno, ahí lo pueden ver en la típica pose. Bueno, básicamente todo el conjunto que hice tiene la misma pose, excepto uno entre comillas. Pero sí, así es como quedó Frankenstein y bueno, vayamos a el proceso. Antes de ir con el proceso de cada figura en particular, me gustaría aclarar el detalle, bueno, el proceso general para toda figura. Y ese en particular, y a pesar de que cubrí la gran mayoría en bastante plastiloca, en algunos sí fue un detalle fundamental el hecho de tener que cortarle las rebabas, ya que bueno, en el caso de todas estas figuras venían con un montón de ellas. Entonces tuve que cortar cuidadosamente las rebabas para que la figura quedara más lisa, lo más lisa que se pudiera. Y eso fue principalmente algo difícil, bueno, fue algo difícil con las manos o con los dedos, debido a que, como pueden ver, están algo mal mochados. Y eso es porque la dimensión que muestran acá, bueno, la forma que muestran acá, no es la misma forma que la de las palmas. Y eso es un detalle que van a ir notando en las diferentes figuras. Pero bueno, ese fue el detalle fundamental para hacer a todas estas. Y en este caso, pues ya con eso hecho, pues bueno, pues tuve que cubrir la figura con plastiloca, y ya con eso empezamos con el proceso de esculpido, ¿no? Principalmente en este no se requirió tanto, pero sí es como 3.5 no, 3.7 cuartos de toda la figura cubierta en plastiloca, este, esos como que últimos 2 puntos fueron por las manos y algunas
y algunas partecitas de por aquí y por allá que no están cubiertas, pero sí, la gran mayoría están cubiertas. Empezando por aquí que serían los pies, evidentemente tuve que cubrir toda la zona de las rodillas porque ahí van muchos de los del esculpido del luchador que representan las botas y las rodilleras o las protecciones. Entonces tuve que tapar todo eso. Y principalmente con las botas para emular los pies, ya que bueno, este Kaiju o actor también, en todo caso, va descalzo. Entonces tuve que emular eso de alguna forma y eso fue por cubriéndolo. Y bueno, en este caso pues también hice ligeros cortes, hice 5 cortes para representar los dedos y aunque bueno, no estuvieran esculpidos a detalle, sí dan más o menos muy bien la idea de ello. Y bueno, ya de ahí vayamos con la pieza esculpida más fundamental de la gran parte del custom, que sería, o bueno, de la figura de Frankenstein, que sería precisamente la ropa. Ya que bueno, la ropa es muy característica de este Frankenstein y sí es una gran parte, como pueden ver, se cubre mucho de la figura. En este caso, yendo más o menos, bueno, en sí los hice los dos juntos, pero para tener un poco más de estructura hablaré primero de los shorts, bueno, de la parte inferior y después de la parte superior. De la parte inferior hice estos como shorts que más o menos terminan en faldones. Evidentemente no quería, aunque la película sí se ve como que medio limpio, yo no quería que fuera tan limpio por darle ese sentido como de ropa maltrecha de alguna forma, ¿no? Y pues en esta parte sí está hecho como faldón, mientras que en la parte más de atrás ya agarra una forma más como de una especie de short, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, evidentemente se ve como que troceado de diferentes formas, pero fue para darle más masa como bueno, para darle más forma de este tipo como de piel, por así decirlo, que piel como que arrugada, que está una parte encima de la otra y pues como digo, está maltrecho. Y más aparte de ello, el detalle general para el que hago, pues, como simular pelaje, al menos en esta figura, fue cortar con cúter, no quiero que se corten, cuidado, con cúter, pues, las diversas, bueno, cortar así muy poquito cada parte para que pareciera pelaje, ¿no? Y ahí está el resultado. Perdón, moví la cámara, pero bueno, ahí está el resultado. Y ya con la parte de arriba, pues sí me tomó un poco más bueno, sí fue un poquito más difícil debido a que, bueno, está tanto aquí como por acá. Entonces, pues hice esta línea de plastiloca y después hice esta parte que representa como esa parte bueno, que representa una rasgadura, ¿no? Una especie de rasgadura o donde termina la ropa, ¿no? Y la tuve que hacer contigua, empezando por acá hasta esta parte, y pues realmente no se ve tan mal, sí se ve más o menos la dualidad, por así decirlo, que tiene visual así entre el pecho descubierto y la ropa. Pero bueno, tiene los mismos detalles de como lana, por así decirlo, o de piel. Pero en esta parte tuve que cortarlo hacia acá y cortes más pequeños para simular mejor la rasgadura. Más aparte de ello está la pequeña hombrera que sí es una pequeña pieza, pero es parte muy importante de su vestuario, al menos así yo lo considero. Como quiera, pues sí, igual. En sí son todo, lo bueno es que la mayoría de este vestuario realmente yo lo quise tomar como pues muy salvaje, por así decirlo, o muy irregular. Y gracias a ello, pues pueden ser realmente formas más o menos aleatorias. Evidentemente siempre tomando la importancia de la referencia y bueno, que es ropa en algún sentido. Y creo que eso se refleja más o menos bien en el resultado final, ya que aunque esta parte sí se vea un poquito más descuidada, en la de atrás podemos ver como dónde inicia la parte de arriba, el short, o bueno, como el faldón, como lo rodea por la cintura y en este caso pues como si es una hombrera, ¿no? O sea, aunque sean detalles, que no se vean muy estéticos o simétricos, siempre se tiene que tener constancia con, como digo, la referencia, en este caso la ropa de Frankenstein, y pues con cómo debería de ser al imitarlo en un esculpido. Y pues sí, y bueno, ya para finalizar con Frankenstein tenemos la parte de la cabeza, donde, maldita se enfoca, donde primero empecé con su buen, ay maldita, con su buen pelucón, que básicamente está bastante bien porque pues, bueno, yo lo considero bien ya que pues
Lo tiene más o menos largo el pelo, digo, no sé, creo que no es exactamente el corte que tiene, pero ahí más o menos da el toque. Y pues sí, va como de esta forma, como si fuera un pequeño casco, como ya había mencionado, y termina hasta acá para dejar buen espacio para su frente. Y principalmente para la cara, pues como pueden darse cuenta, el pelo y la cara no están tan separados. Realmente ahí pueden ver como el esculpido es como de los dos, pero principalmente en la cara, el detalle es que hice una expresión plana primero y después fui añadiendo las facciones de la cara. Así que como expresión plana, bueno, la cara plana, tuve que, como que hacer tanto esta parte como la de la mandíbula un poquito más cuadrada de lo normal, porque bueno, así representan normalmente a Frankenstein, ¿no? Como una cara cuadrada. Y para llevarlo a un esculpido más pequeño, pues hay que, como que simplificar las cosas o bueno, de la referencia que uno está tomando, ¿no? Y bueno, ya de ahí añadí como que unos rasgos así como de envejecimiento, aunque se ven más como una cicatriz, por lo menos de esta parte, las cejas, parte de los párpados, los ojos, la nariz y después la boca, que si bien no está tan esculpida como el resto de facciones, sí tiene que tener algo de peso para que no se vea la boca muy directamente pintada. Ya con eso estaríamos cubriendo todo el apartado de esculpidos de Frankenstein. Digo, sé que no es exactamente igual y evidentemente, pero algo que sí les puedo decir es que pues si por alguna extraña razón están considerando hacer al Frankenstein del Atojo, pues pueden tomar muy en cuenta que Frankenstein no está hecho para, ni mucho menos para ser un personaje visualmente perfecto, cómodo, y sé que el del Atojo más o menos porque, bueno, al final de cuentas solo es un actor con prostéticos, maquillajes y demás, pero al final de cuentas si toman ese aspecto de Frankenstein como este personaje no del todo perfecto, pues ciertamente se pueden dar la libertad que el esculpirlo no sea precisamente simétrico. Por eso, pues, yo creo que dentro de ese tipo de detalles, pues le dan lugar a este resultado y pues honestamente considero que no está tan mal. Y yo creo que sí le da un aire, como digo, no es precisamente igual, pero sí le da un gran aire al monstruo que vemos en la película. Ya de ahí pues fue añadiendo detalles de pintura, que con la pintura, siempre que terminaba el esculpido, tuve que ir con la capa de imprimación en esta, como voy diciendo, pues en color negro para que en caso de que no termine de pintar bien algún detalle, pues se pueda hacer pasar por una sombra. Pero bueno, ya de ahí, los colores principales, sobre todo el de la piel fue uno complicado, ya que pues es difícil replicar la piel. Pero este color apagado, relativamente amarillento hasta cierto punto, porque bueno, al final de cuentas Frankenstein también es un personaje pues medio muerto, entonces no tiene problemas con ser pálido de colores más o menos irregulares. Y pues la idea también es que al no ser un color tan aplicadamente exagerado o brillante, pues podía hacerse pasar muy bien por un tono de piel pues lúgubre. Entonces era un amarillo más o menos grisáceo, por ejemplo. Y bueno, ya de ahí fue aplicando diversos tonos de café, evidentemente más que nada presente en la ropa. Y bueno, un tono de amarillo y crema para los detalles como las uñas en general, al igual que los dientes. El interior de la boca es como un rojo algo pálido, los ojos son blancos, el pelo es un gris algo raro, de ese sí me arrepiento un poco porque les digo, se ve como que canoso, pero bueno. Y bueno, le fui añadiendo estas heridas como daño de batalla, como bueno, así como pueden darse, pues, son como, ajá, heridas debido a pues pequeños detalles del esculpido que son irregulares. Igual como digo, pues como digo, ahí pueden ver cómo está bien raro esto, pero pueden ver cómo se van haciendo sombras o como una especie de sombra porque la figura no está tan bien pintada, pero sobre este color negro parece que son sombras, ¿no? Entonces sí, esa sería la figura de Frankenstein y pues yo creo que con este resultado, pues como digo, no es exactamente igual, pero yo creo que se interpreta bien quién es y pues creo que está bien. Aparte, pues en este caso no tiene problemas de estabilidad, como veremos con uno de ellos después, pero bueno, de momento pasando a los siguientes,
ya que estos son un dúo, tenemos a otros monstruos no tan reconocidos. Y en este caso son las gargantuas, de las guerras de las gargantuas. Aquí están las dos. Aquí tenemos a la buena y aquí tenemos a la mala, si no mal recuerdo. Empecemos con la primera que hice, que fue la buena, entre comillas. Digo, esta figura tiene algo de tiempo y bueno, ¿por qué digo eso? Pues porque se dio un tremendo coscorrón y algunas partes no están tan bien cubiertas, entonces pueden ver el color original de la plastiloca, pero bueno, pequeños detallitos que surgen con el tiempo. Igual esto lo voy a cubrir poquito después de grabar este video, como quiera. Esta garganta, pues, este, es algo complicado porque, bueno, como pueden ver, aparte, pues está completamente cubierta de plastiloca. Aunque realmente se ve como mucho, aunque realmente se ve como mucho, no es tanto. Debido a que, pues, la razón por la que está evidentemente cubierta es por la simulación del pelaje, pero aún así no quise cubrirla por completo porque igual que desgastaría mucho material. Así que sí, simplemente fueron em, pedazos hasta cierto punto controlados, pero con el detalle de darles la como textura del pelaje principalmente. En este caso no tiene tantos detalles extra, así que empezando con el pelaje en general, pues sí, fue añadiéndolo sobre cada extremidad, bueno, y empezando con las patas, pues igual hice más o menos lo mismo con Frankenstein, digo, no son cortes tan exactos por acá, pero bueno, más o menos funcionan. Y le fue añadiendo como que pequeños pelajes para que ahí se vean las terminaciones de, bueno, hasta dónde es pelaje, ¿no? Por ejemplo, acá en la mano y en la otra y pues aquí en el pie, ¿no? Y ya después fue cubriendo pues las piernas y todo eso. Digo, no sé exactamente por qué los fui dividiendo, pero ya no me acuerdo, pero sí. Este, y pues sí, en este caso no está como que tan, bueno, hay un detalle en su hermano que ver, bueno, en la otra gargantúa que verán después, y esa es la razón por la que estoy mencionando las partes, pero principalmente otra de las modificaciones más importantes fue las sombreras, porque aunque como tal, no como en el caso de Frankenstein, las sombreras no son vestuarios, sino que son partes de ellos, de las gargantúas, pues en el traje sí es muy evidente que tiene como que estas sombreras para darle como que más robustez a precisamente los hombros y darle paso a los brazos. Entonces para mí fue importante agregarlos y ahí están. Y ya de ahí pues está la cara, pero a eso iremos después. Entonces, ¿cómo logré la textura del pelaje exactamente? Ya que no es como se los dije en Frankenstein, a excepción de de las sombreras, donde hice este detalle como que si fueran diversos pelos, como decirlo, este, sí, como si fuera este pelaje hecho con navaja. En el resto de la figura, al ser tanto y tanto y tanto, y no querer dañar tan fundamentalmente toda la figura, y bueno, porque no me porque simplemente no me convenció ese estilo de pelaje a lo largo de estas dos figuras, pues lo que fui haciendo fue agarrar un cepillo de dientes como, bueno, como este, que bueno, simplemente ya no se usan, y fui aplacando la plastiloca, evidentemente todavía fresca, para hacer los diversos detalles del pelo. Y pues eso da una forma más aleatoria y evidentemente pues a mí me gustó mucho el resultado porque sí tiene como que ese toque de pelaje hasta cierto punto, ¿no? Y sí, eso sería todo por el pelaje en general. Entonces, ya con todo eso dicho, pues la cara. Y pues sí, la cara está completamente cubierta, las gargantuas fueron principalmente problemáticas porque lo tuve que hacer en diversas partes. Por ejemplo, uno sería la barba, dos serían los laterales y tres sería toda la parte de por acá que se podría interpretar como pelo. Ese fue principalmente mi problema con las gargantúas, pero yo creo que al final dieron un resultado más o menos. Eso sí, mi consejo principalmente se basa que aunque en las referencias se vean como que pues muy lisos, sí tomen en consideración hacerlo por partes, porque pues realmente incluso eso es una regla general en el dibujo, por así decirlo, que cuando los personajes tienen cabellos muy complicados, siempre es mejor hacerlo por partes, y lo mismo va para las gargantúas.
Y bueno, más que nada porque también a eso se refiere sus rasgos faciales, a cómo está posicionado el pelaje. Pero bueno, sé que se ve un poco cabezón en proporción y todo, pero pues bueno, eso fue el sacrificio que se tuvo que hacer para darles detalles en general en la cara. Pero bueno, ya con todo lo del pelaje dicho, ahí sí se puede notar cómo es, y si está hecho con cúter, como estos sí fueron hechos con cúter, y la mayoría fue así. Por no decir todo lo de la cabeza, sí fue hecho con cúter. Ya con eso, tenemos la expresión, que en este caso no me basé en la cara plana, porque bueno, ya estaba lo de la barba. Entonces, que de hecho sí, ahorita que me acuerdo, sí, no es cierto, olviden lo que dije, sí estaba basado todavía en la cara plana, pero aún así me tenía que basar aún así en lo de la barba, o bueno, el pelaje. Y pues fue añadiendo principalmente lo que vendría siendo el ceño, o bueno, las cejas también, la nariz, los como que ¿cómo decirlo? Los párpados inferiores, y en este caso sí son, como pueden ver ahí, sí son labios, sí es una boca un poquito más esculpida que Frankenstein, y ya con eso quedaría la gargantúa, y bueno, esos pequeños ojos, ¿no? Y ya con eso serían los detalles más importantes de hacer con la gargantúa. Y bueno, con todo eso dicho, vayamos a la pintura, que si bien se ha estado desgastando un poquito, pues al final de cuentas me gustó un poquito más el resultado. O bueno, como digo, fue más o menos lo mismo, fueron los mismos detalles, solo que en esta ocasión con varios tonos de café. Y pues sí, ahí se pueden ver como que notables diferencias entre cada tono de café y uno. Originalmente se parecía mucho al del vestuario de Frankenstein, pero pues por eso le fui variando con los tonos. Aunque si ustedes lo hacen de un solo tono y lo hacen incluso un poquito más brillante, porque igual se sigue viendo, aún así se sigue viendo muy lúgubre, muy grisáceo, pues evidentemente no hay ningún problema con ello. Y pues sí, así quedaría la gargantúa y pues este resultado también me gustó también, aunque evidentemente el detalle aquí es que sí hay que tener muy bien manejado el uso de la pintura en general para las capas de imprimación, ya que como pueden ver hay ciertos detalles en donde la pintura negra no alcanza, entonces sí, siempre tengan ojo y cuidado con eso. Y bueno, yendo a la segunda gargantúa. Esta, como se pueden imaginar, tiene un proceso, bueno, tuvo un proceso muy similar a la anterior, por lo que resumiendo, los pies fueron lo mismo y el resto del cuerpo fueron más o menos lo mismo. Los mismos detalles de hasta dónde acababa el pelaje y el mismo detalle del texturizado con el cepillo de dientes, aunque este tiene una pequeña diferencia aquí por la zona de la espalda, donde por alguna razón decidí como que hacer estas dos placas que simularan los omóplatos, creo que se llaman. Digo, no se ve tan consistente porque uno está derecho y otro está chueco, pero este, pero sí, no sé por qué, no recuerdo muy bien por qué es este detalle, pero bueno, evidentemente es un detalle muy opcional, como se pueden dar cuenta. Pero sí, ya de ahí pues el detalle, como digo, el detalle texturizado fue el mismo, así que la más circunstancial e importante diferencia está en la cara. Ya que si ustedes han visto la película, creo que sí hay, bueno, evidentemente hay una sutil diferencia de tamaños. O bueno, eso es lo que yo pensaba. Eso es lo que sigo pensando. Si estoy en un error, corríjanme por favor. Pero, hay una diferencia de tamaños donde la gargantúa malo o la gargantúa verde, según yo sí tiene nombre, pero bueno, no me acuerdo, es un poquito más pequeña que la gargantúa buena. Entonces, para simular eso y considerando que pues las figuras más o menos tienen la misma altura, pues tuve que alargar el detalle de la cabeza para que se viera más chiquita, ¿no? Y ahora comparando las figuras, estoy seguro que figura ya de por sí venía pequeña, pero, no, ya me acordé porque la razón por la que una figura está más grande que la otra, tomando en cuenta este detalle de la cabeza, es porque gracias a la forma del esculpido, esta figura alargó un poquito más la facción de la cara, si no mal recuerdo, sí, porque no se ve más. Ajá, sí, porque alargué las facciones de la cara, por esa razón se ve más altas las dos figuras. Y es por eso que para esta tuve que ensanchar la facción de la cara y la hice más presionado a la cabeza de la figura original, simplemente extendiendo todo lo de la cara acá. Y bueno, ya con eso dicho,
Igual los mismos detalles del pelo, irlo haciendo por partes, primero todo el peluquín y luego que no sé cómo lo hice, se ve como una forma muy rara, pero quiero suponer que también con cepillo y con algunos cortes de navaja, específicamente para darle la forma del corte de cabello. Y ya después la barba, que como pueden darse la barba fue, como pueden darse cuenta, la barba fue hecha de diversos segmentos. Y bueno, ya con eso, como pueden, igual, cara plana, las orejas las orejas de este son como un poquito más de duendes, entonces esto es bueno, de duende, entonces eso fue lo que incluí. Y bueno, principalmente, como pueden ver aquí, pues se desenfoca bien feo porque miren, bueno, como quiera. Como pueden ver aquí, tiene unas cejas más prominentes, una nariz rara, principalmente el conflicto fue con la nariz, porque no supe muy bien cómo adaptarlas, entonces ese fue el resultado, el mejor resultado de esculpido de la nariz que me pudo salir a mí. Y después, aparte de los labios, tuve que añadir esos pequeños colmillitos. Y bueno, ya de ahí los detalles de los ojos. Esta fue la más fundamental diferencia. Entonces sí, principalmente de la nariz sí diría que, bueno, para aconsejarles diría que sí es redonda, pero que como tiene una forma animal, como de animal algo rara. Así que principalmente tomen en cuenta que es redonda y como que tiene muchos surcos. Evidentemente es hasta donde pueden esculpir, entonces si pueden hacerla pintada, si pueden como que tomar pequeñas herramientas para hacer esos surcos, pues estaría bien. Pero si simplemente la hacen redonda, no quedaría tan mal, tomando en consideración que la nariz de la otra gargantúa es también fundamentalmente diferente. Y con los colmillos, pues eso, pues una libertad de diseño que también está muy bien. Digo, si lo quieren hacer igual en la película, pues no tanto porque los colmillos sí son algo pequeños en este caso, pero si pueden hacer los colmillos un poquito más grandes para que a ustedes les facilite el detalle de esculpir, pues está bien. Incluso se podría ver hasta un poquito más genial, ¿no? Pero bueno, esa sería la gargantúa verde. Como pueden darse cuenta, igual fue hecha bueno, fue pintada por varios tonos de verde, tanto los más brillantes como los más oscuros y parecidos al azul. Sé que no es exactamente así, pero aún así con la pintura quise darle como detalles del monstruo de la laguna, como así, como que detalles muy pantanosos. Entonces por eso fui tomando diferentes tonos de verde y que se vea principalmente como fondo marino, ¿no? Si me doy a entender. Entonces sí. Y bueno, ya de ahí pintar de garras, uñas, los labios sí fueron pintados con un tono específico, muy como de un magenta o púrpura más o menos apagado, para que dieran como que dieran ese gatazo de que está hecho en tono carne, pero bueno, ojos blancos y el resto de comillos como colmillos o dientes como de este amarillento color crema. Y eso sería todo por la segunda gargantúa. Y bueno, ya después de todo esto, vayamos con el más complicado, que sería, va a verse muy raro, Ultraman, Ultraman Rising, el Ultraman de Ultraman Rising. Ok, primeramente, esta figura es muy, muy diferente a las otras porque la idea original para hacer a esta figura es que, bueno, primeramente no, no se me ocurrió de qué hacerla, pero después pensé de que teniendo una figura de Ultraman de 1900, bueno, tengo la figura de Muy Monster Series del Ultraman original, tomando en consideración que si yo agarro que esta figura sí es oficial, como pueden darse cuenta, si yo agarro esta figura de Ultraman y la hago pasar por la otra figura, se va a ver muy raro, porque esta figura, a pesar de que es el mismo Ultraman, se ven todos los puntos de articulación. Entonces, para tomar esta figura, yo lo que quise hacer es hacer una maqueta del Ultraman volando o haciendo uno de sus poderes o bueno, simplemente una variación de Ultraman de Ultraman de 1966, pero que esté haciendo algo diferente para usarlo como una especie de maqueta en algunas animaciones. Y para ello tenía que cortar los miembros, bueno, tenía que desmembrar la figura para reacomodarla en la posición favorable. Lamentablemente soy muy primerizo en ello y usé calor, entonces mucha de la figura cortada y todo esto se desfiguró completamente y pues ya no servía para lo que quería originalmente, ya no tenía sentido.
Entonces pensé en qué otra cosa hacer o si simplemente ya tirarlo, pero en eso pues pensé que la figura me daría la libertad para hacer la figura de Ultraman Racing o bueno, mi propia figura de Ultraman Racing. No sé por qué, pero bueno, pensé en las proporciones exageradas y cosas por el estilo. Entonces la recomodé y salió esto. Y bueno, empezando con todo lo del esculpido, tuve que cubrir gran parte de las piernas porque bueno, ahí fue donde hice los cortes y tuve que reacomodarlas. Y aunque eso significó sacrificar quedó asimétrico, entonces sacrifiqué el equilibrio de la figura, porque básicamente se cae por todo el peso que tiene por acá. Ya tenía predispuesto a que el peso por lo menos la tirara, entonces le hice unos extras bueno, le hice un extra y le haré un extra al resto de figuras, pero eso es algo que verán en otro video. Continuando con la figura de Ultraman, este... Y bueno, aprovechando que resculpí por completo esta zona de porca, le hice un poquito más como que las pantorrillas un poquito más exageradas, y se nota un poco mucho, y ya de ahí reacomodé los brazos para que se vieran un poquito más, bueno, como se verían originalmente, solo que los quise reacomodar un poquito para que no fuera la misma pose que todos, ¿no? Y pues sí, ya con esto más o menos quedaría lo que sería el esculpido de los brazos, más o menos siguiendo articulaciones y más o menos siguiendo este tipo de detalles. Aunque como pueden darse cuenta, mi esculpido evidentemente acá no fue tan prolijo, ya que imitar una cosa muy lisa, muy perfecta es difícil, entonces evidentemente, bueno, es muy difícil para mí, entonces evidentemente al final terminó saliendo como que, bueno, está dando a relucir como que los pequeños detalles del esculpido y demás. Pero bueno, ya de ahí seguí con el cuello, que creo que este es el que más quedó, bueno, del que quedó más o menos mejor. Y ya de eso seguí con la cabeza, que sí está un poco rara, pero bueno. Y realmente no sigue las proporciones al pie de la letra del Ultraman Rising, pero más o menos le da un aire, con las piernas tan, pues, más o menos como que cortas, o bueno, más que nada pequeñas en dimensión y con toda la parte del tren superior, o bueno, la parte superior, exagerada, pues los brazotes, el pechote y todo eso. Pero bueno, ya después de ahí, detalles adicionales del cuerpo, le añadí esta partecita que no sé, bueno, o sea, sé para qué sirve, sé cómo es, pero no sé cómo se llama, entonces está este circulito de por acá. Digo, o sea, sé que es, créanme, sé que es, pero no sé cómo se llama. Como quiera, el circulito que está por acá y pues el en medio y luego principalmente algunos detalles menores en el cuello y bueno, ya de ahí la cabeza con su cresta, principalmente aquí me fijé en la cresta, un poquito más estangulada, luego luego las orejas y después no se ve mucho, pero ahí está un poquito de la barbilla, un poquito de la boca y después los ojos marcianotes, Digo, sé que no la pueden ver, apreciar muy bien porque refleja mucho y eso es porque todavía no tiene la capa de imprimación. Y eso hace que la figura plateada de verdad que resalte demasiado, se vea muy brillante al grado de no poder tomar tanto los detalles, pero ahí pueden ver más o menos por dónde iba. Y sí, esos fueron los detalles de Esculpido, digo, sé que pues tenía muchos detalles, pero más o menos salió. Bueno, lo importante es que salió, ¿no? Y ya de ahí el detalle de la pintura, pues evidentemente al ser un color metálico tenía que ser completamente negro y ya de ahí pues el plateado como tal. Pero después de la primera capa de del plateado y yendo a los detalles con rojo, lo que hice con las figuras de Ultraman, porque sí, son dos, fue darles una primera pasada siguiendo más o menos el patrón, pero evidentemente un poquito más brusco, para porque bueno, como pueden darse cuenta, este detalle está muy delgado y hay detalles que a lo mejor se preguntarán cómo los hice y más o menos no, como que no tengo esa precisión con detalles tan finos, ¿no? Digo, sé que hay algunas veces en las que sí se ve medio evidente, pero bueno, o bueno, más que nada detalles toscos, pero bueno. Pero precisamente es lo que les voy a decir. En la segunda pasada, con los colores, con el plateado otra vez, fui delineando exactamente cómo quería el patrón. Y así es como quedaron los patrones un poco más finos. Digo, sé que evidentemente hay pinceles
finos y demás, pero pues como que, no sé, me gusta un poquito más esta técnica principalmente porque los pinceles finos, muy finos que tengo como que no les agarro todavía muy bien el truco, entonces preferí hacerlo de esta forma para que al final de cuentas se viera así. Digo, como digo, sé que carga con sus detalles, pero creo que es un muy buen intento de Rising, o bueno, Ultraman Rising. Eso sí, pararlo ahorita vas. Ay, no, ahí está. ¿Quién diría? Y bueno, yendo al segundo y el que sí me gustó un poquito más porque no fue tanto un desmadre, este fue Ultraman, Shin Ultraman. Y como pueden darse cuenta, es de las figuras más simples, así que vayamos directamente al detalle de esculpido, que simplemente fue modificar las facciones de las caras. Las dos orejas, la cresta, ahí está la cresta, maldita se me enfoca. Ahí está la cresta, la boca, la nariz y los ojos marcianos. Fin del esculpido. Por eso me gustó bastante esta figura. Fue muy, muy, muy sencilla de hacer. Bueno, en cuanto a esculpido. Y ya con eso estamos. Honestamente, sé que no a muchos les gustan pues las películas muy así, muy recónditas del Atojo, que a lo mejor no tengan que ver con Godzilla directamente y a lo mejor no les gusta hacer estas figuras. O sé que a muchas personas no les gustó o no les gustará o quién sabe con lo que hice con Ultraman Racing. Pero si, o bueno, a lo mejor no muchas personas quieran comprar sets completos para solo hacer un custom. Pero si quieren hacer un custom de bueno, de Shin Ultraman con estas figuras, o bueno, si quieren hacer un custom sencillo con una figura de luchador que tenga que ver con todo esto de los kaijus y así, hagan a Shin Ultraman, porque verdad, o bueno, incluso Ultraman original, realmente muchos Ultraman sí, bueno, y sé que a lo mejor, pues digo, no es la cosa más convencional, pero si a ustedes les sobra alguna figura de luchador o encuentran alguna para el tianguis y piensan, ¿qué cosa podría ser relacionada a Kaijus? Pues honestamente le recomendaría mucho hacer un Ultraman. Podría ser el Rising, podría ser el de 66, incluso el propio Shin Ultraman que tengo por acá. Debido a lo sencillo y fácil que es y lo comprensible que se vuelve, pues honestamente de todos es el que más recomiendo hacer. Y pues queda bien a escala técnicamente con minifiguras y honestamente no se ve tan mal. Porque al final de cuentas la imagen tradicional de Ultraman pues es bastante similar a esta, digo, realmente la diferencia entre el traje y la persona no era mucha, simplemente eran los detalles de la cara, entonces sí, recomendaría mucho hacer esto Ultraman. Entonces, pues yo creo que se queda como uno de los más sencillos pero con mejor resultado. Y ese sería el segundo Ultraman. Y, maldita sea, y por finalizar el video, traigo a la figura más complicada de hacer de todos, ya que si bien se basa en algo muy similar a las gargantuas o Frankenstein, este sin duda por el nivel de detalle, aunque no lo parezca, el nivel de detalle que posee el modelo original de este Kaiju, pues es bastante complicado, fue bastante complicado y probablemente lo será si es que no hago más de estos. Así que, sin más que decir, aquí tenemos a Kafka. Kaiju número 8. Y aquí está. Entonces, pues empecemos con su complicado proceso. Más que nada, como digo, aunque no lo parezca, esta figura que aparenta ser sencilla y algo pues asimétrica, fue la que más costó hacer. Principalmente porque los detalles de la figura original, como podemos ver aquí, pues no eran del todo coincidentes con el esculpido real de la figura. Digo, creo que ya viendo a comparación con la más simple, digamos, pues creo que pude haber hecho el detalle pintado, pero pues no quise hacerlo pintado y decidí esculpirlos desde cero. Los pectorales, los abdominales y bueno, ya después de esta zona tuve que trabajar en toda su armadura, por así decirlo, lo que vendría siendo toda la parte que exterioriza, más que nada por acá, donde se basa en una serie de divisiones, que digo, son cortes simples, pero de todas formas costó hacerlo de esta forma, porque por ejemplo tenía que coincidir la articulación de la rodilla o ese tipo de cosas, y por acá un poco más porque bueno, se tenía que dividir en diferentes secciones. Como digo, es algo asimétrico, pero de todas formas no le quita lo complicado que fue para mí a lo menos.
Y aquí están esas. Hay formas muy específicas, como por ejemplo por acá, cerca de las piernas tiene estas como eh, formas raras que hacen como un circulito por acá. Digo, no lo sé describir muy bien, pero sí, un detalle muy complicado. Y esto va directamente también para los brazos, donde te había que hacer secciones de relieve dependiendo de la musculatura, entre comillas, para mantener, bueno, para respetar el detalle de la energía, pues, que tiene este Kaiju, ¿no? Y pues sí, así fue hasta por acá. Honestamente, el que menos respeté fue el de por acá de la mano, porque bueno, ya para esas alturas no está rindiendo mucho. Este detalle sí está pintado, no es tan relieve, pero igual yo creo que se mantiene bastante bien. Y después del detalle de la espalda, pues tuve que hacer el detalle como de la columna de por acá. Estos son diversos eslabones y estos iban por altura relativamente, donde básicamente están estas pequeñas secciones y después hago los pequeños picos y después voy añadiendo uno por uno a la espalda. Lo mismo va para esta sección rara de la cabeza, donde fui añadiendo diversos eslabones para que diera la idea del cuernito que se ve reflejado por acá. Y por supuesto, pues la idea de que la cara es un poquito más alta, en sí él tiene un poquito más de cuello de lo que vendría siendo la figura original. Entonces lo tuve que cubrir en son de hacer la ilusión de que pues básicamente tiene como una especie de careta o máscara. Igual la careta y pues bueno, o sea, básicamente su cara de este Caillou fue bastante complicado, debido a que pues se tenía que dividir en secciones muy específicas y el acabado de la mandíbula como la cara pues sí era muy exacto. Como pueden ver no es un detalle que se respeta mucho, pero lo intenté, que la mandíbula terminara en esa forma, a ver si dejo enfocar, ahí está, que la mandíbula terminara de esa forma, que la cara tuviera esta forma y sobre todo los cuernitos. Lamentablemente tuvo un accidente en el proceso y por eso los cuernitos se ven algo rebajados, pero igual no le quita tanto el detalle. Y pues sí, eso fue en general todo el detalle. Y sobre todo también dentro de la cara, pues sí esculpí bastantes detalles todavía. No se ve con tanta claridad ni tan bien, pero por ahí tienen los colmillos, los dientes, el apartado de la nariz, el apartado de las cejas y el apartado de los ojos, que bueno, esos están completamente pintados, pero igual tiene su grado de dificultad pintar tan hondo. Y pues lo más simple fue esto. Ah, por cierto, como detalle adicional, también todo el detalle de la piel fue hecho con un cepillo de dientes por la textura que tiene. Y bueno, también este fue uno de los únicos, bueno, creo que el único al que le modifique las manos para que tenga sus garras. Digo, ahí pueden ver unos cuantos defectos de pintura, pero igual puede haber sido por el accidente o por el tiempo. Igual pues no tengo un buen pintado a pulso. Digo, al final de cuentas todas las figuras tienen sus detalles, pero de las que más me gustó el resultado y así, pues yo diría que fue esta. Es algo rara, pero pues de alguna forma me recordaría a las botargas originales, como por ejemplo las gargantuas, como una especie de botarga de propiamente el Kaiju número 8. Y pues sí, más allá de eso, pues creo que no tengo nada más que decir acerca del esculpido. Honestamente, les digo, realmente se basa mucho en basarte en el modelado, em, en cómo está hecho cada sección de la figura y pues de ahí el texturizado. Y pues realmente es más que nada como trabajo por capas, por así decirlo. Empiezas con la figura simple, empiezas con los detalles más pequeños y vas añadiendo los demás. Por ejemplo, en mi caso, yo añadí primero esto para darle paso a los detalles de la cara y posteriormente a esta parte como si fuera una máscara. Creo que primero inicié por los abdominales y después, bueno, fui por el pecho, después por los abdominales y después por el resto de por acá. Fui haciendo pequeños cortes y así para que pareciera la armadura, bueno, como la piel de armadura que tiene la serie. Después añadí estas dos pequeñas cosas y pues así me fui con toda la figura hasta tener este resultado. Em, Estas sin duda es bastante complicadas por hacer, pero pues igual se las recomiendo. Es curioso que tenga, pues ya saben, la pose de luchador y ese tipo de cosas. Es curioso verlo adaptado a este formato, sin duda. Y pues sí, pues eso sería la figura del Kaiju número 8 que bueno, ya voy a quitar el zoom tantito para que todos se vean. Ahí está. Y pues sí,
Este, sí, bueno, como quieran. Pasemos a la sección final del video. Ahí los tenemos a todos de frente y bueno, como siempre digo, sé que siempre tengo mis detalles o algo así, pero honestamente fuera de ello, pues me siento bastante a gusto con los resultados. Siento que dan la idea bastante bien y creo que de alguna forma se acoplan, ay, perdón, Frankenstein, no, se acoplan a un estilo y formato. Más allá del uso de los luchadores como base y que casi todos tengan la misma pose. Siento que, como por ejemplo, la compatibilidad entre los ojos de Frankenstein y las gargantuas, pues les da su propio toque. Así como la simpleza de Shin Ultraman, la cierta complejidad de Ultraman Rising y el Kaiju número 8, pues yo digo que aunque no sean del todos perfectos, pues obtienen su propio toque de esta forma. Y honestamente, pues son customs que les recomiendo hacer. Digo, no exactamente los mismos, pero sí tienen la idea de agarrar estas figuras y adaptarlos a figuras del Kaiju, de los Kaijus o Tokusatsu. Honestamente no lo considero para nada una mala idea y es un experimento que vale la pena intentar. Entonces, sí, creo que, pues sí, son simpáticas figuras, son tan raras como lo son, pero pues son simpáticas al fin de cuentas. Por lo menos esa es mi opinión. Yo pienso que obtienen su propio toque y pues me gusta el resultado final. Viéndolas todas juntas y por fin terminadas, pues creo que se siente bien. Entonces sí. Así que bueno, yo ya no tengo nada más que decir por los ultramanos, Frankenstein, las gargantúas y Kafka. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.